Buen día, mis amigos, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos muestre su misericordia y nos muestre su dirección. Y que nos conceda la paz que tanto necesitamos. Hoy por hoy, la frase que se hace o la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿qué hago para alimentar la fe? Hablamos mucho de ser cristianos, hablamos mucho del ayudar al prójimo, pero no hablamos mucho de qué medida tienes tu fe. Y es muy importante. Esa pregunta, ¿qué hago para alimentar esa fe? Muy sencillo. Vete a Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Cada mañana tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Por qué no incrementamos la fe mucho? Porque oímos regaños, oímos en las mañanas: ¡ay, qué feo día! Me siento muy mal, ¿no? Hay que oír la palabra de Dios. Hay que fomentar, hay que poner nuestra carga como cargas tu celular. Un celular no te carga cada domingo o cada día que lo necesites, no. Te cargas todos los días. Así, la palabra de Dios tienes que recargar en tu vida diaria. Indudablemente, todos tenemos falta de fe en diferentes áreas de nuestras vidas. Como un personaje, Pedro tenía mucha fe, una fe transparente, una fe pura. En cambio, Jesús nos conoce todos, nos escudriña a todos. Jesús sabía que Pedro no tenía fe débil, y aún así lo puso a prueba. Mateo 14, versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Nosotros, como Pedro, nos llama Jesús, nos dice: ven, ven. ¿Cómo nos llama? Por la mañana. Nos presta un día más y nos dice: levántate, camina sobre tu negocio, tu escuela, tus actividades, pero en dirección a mí, a Jesús. Tenemos que caminar con Él siempre. El caminar por las aguas como Pedro caminó. Nosotros caminamos hacia Jesús. Pero ¿qué pasa? En el mismo versículo, pero al notar
la fuerza del viento, tuvo miedo y cómo comenzaba a hundirse. Nosotros con Pedro somos así. Al notar la fuerza de un problema, de una aflicción, de una mala noticia físicamente, a la pérdida de un pariente, la fuerza negativa, tenemos miedo y nos tumba. Ahí pues la depresión, la ansiedad, la ira, la frustración nos avienta y empezamos a gritar: sálvame, Señor, como en su tiempo le dijo Pedro a Jesús: sálvame, Señor. Nosotros somos muy jactantes de tener fe, pero somos muy jactantes de caminar en nuestras actividades con Dios, con Jesús de su mano. Pero llega la fuerza del bullying, la fuerza de una pérdida, la falta de economía. Tenemos miedo. Y comenzamos a clamar a Dios: sálvame, Señor. El miedo demostró su debilidad a Pedro, como nosotros también. El miedo es un factor principal. El miedo de confiar en el Señor Jesucristo. Miedo de confiar primero en las cosas materiales que en las cosas de Dios, de Jesucristo. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Está diciendo, está reafirmando su posición de su Padre al Hijo. Te sostiene con su mano derecha, pero no sabemos porque no tenemos fe. El miedo destruye la fortaleza de nuestra fe, como en su momento la destrozó. A Pedro, perdón. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. No le digas a Dios cuál es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. No le digas: Dios, tengo muchos problemas, tengo muchos factores que no puedo económicamente. Salud. Mejor dile: en el nombre de Cristo Jesús, esa enfermedad vale Wilson. Porque me sostiene ahí, me conforta. El que me ciñe de poder eres tú. Tú, Dios, no los problemas. Primero de Juan 4:18 nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú crees que tienes fe y si tú crees
que tienes amor. Y cuando venga la fe, el miedo, te debilitas. Entonces no tienes fe y ni tienes amor. Porque el temor lleva en sí castigo, consecuencias. Desconfiamos en el poder de Dios, su voluntad. Hay que buscar la fe por medio de la palabra, hay que encontrarla. Pidid y os dará, buscad y hallarás. Buscad. ¿Quieres buscar la fe? Pues hallarás por medio de la palabra de Dios. No hay más. Pide y os dará. 2 anécdotas. Llega una hija con su padre. Le dice: oye, padre mío, la otra vez te pedí un cuaderno y un lápiz. Concédemelo, por favor. Ahí está. A la mañana siguiente llega el papá con su pluma y con su cuaderno. Tenga, mija. Ok. El ejemplo segundo. Llega un jovencito, le dice: oye, papá, hace un mes te pedí un iPhone. ¿Qué pues? Mientras que el joven no le gusta estudiar, no le gusta depender de Dios. Y el papá, ¿cómo le iba? A soltar un regalo. Así nosotros con Dios, pide y os dará, pero caprichitos no. Usted debe caminar con Dios diariamente y confesar sus pecados diariamente, estando en la luz, porque tú estás con Jesús y Jesús es la luz. Primero Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos cubre. No hay que vivir en la pobreza, mientras que Dios nos da una vida abundante. No vivamos en la miseria. Cuando te dice: pide y busca, encuentra. Pero ojo, necesitamos primero, como Jesús en su tiempo sanó espiritualmente, libró sus pecados al paralítico, primero, que la sanidad física. Primero Jesús le conviene a Él la sanidad espiritual, primero. Todos necesitamos fortalecer nuestra fe, incrementar nuestra fe. Reconoce el poder de Dios en todo ámbito que estés tú, laborando, estudiando, con los amigos. Nunca te avergüences de la palabra de Dios.